A ver si está grabando. Buenísimo. Entonces, fíjense, muchachos. Vamos a comenzar con el proceso de normalización. Vamos a explicar de qué se trata todo esto que tiene que ver con el proceso de normalización, de qué se trata, qué hace la normalización. La materia del tercer parcial es todo lo que es normalización, las tres formas normales y la forma normal BICNF, que es la verificación, y vamos a ver lo que tiene que ver con transacciones, recuperación y concurrencia. ¿Ok? Entonces, y con eso es la materia del tercer parcial. Vamos a comenzar con el proceso de normalización. Fíjense, para ver lo que es el proceso de normalización, tenemos que entender bien lo que es redundancia, propiamente lo que es el proceso de normalización, la primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal y la forma normal Boyce Codd. ¿Ok? Y bueno, por supuesto, lo vamos a hacer con un ejercicio también. Y las próximas clases, que serían la semana que viene, damos ejercicios, ¿ok? Para que entendamos todo lo que tiene que ver con el proceso de normalización. Visto esto, vamos a ver de qué se trata la redundancia. Fíjense. Uno de los objetivos principales cuando ustedes hacen diseño de base de datos es tratar de minimizar la redundancia. ¿Qué era la redundancia? ¿Alguien se acuerda? Datos repetidos. Deme un momento, muchachos, estoy resolviendo algo rapidito. Y yo recibí una llamada. Es que mi hijo estaba haciendo unos exámenes de sangre allá en el IPP. Bueno, ajá. Entonces, tener varias copias de los mismos datos. Exacto. Eso es redundancia. Cuando hablamos de datos, ¿no? Entonces, redundancia de datos es tener varias copias del mismo dato. Muy bien. Y habíamos dicho que las bases de datos eliminaban la redundancia o no. ¿Qué creen ustedes? Fíjense, habíamos dicho al principio que había redundancia porque varios sistemas diferentes pueden tener copias, las copias de los mismos datos, ¿no? Pero son copias. Eso, muy bien. Y Heinder la minimiza. Entonces, cuando llegaron las bases de datos, no es que eliminen la redundancia, sino que la minimizan. Porque de hecho, una clave foránea es redundancia, porque la tengo en dos partes, como clave foránea y como clave primaria de otra tabla, ¿no? Sí, entonces siempre hay algo de redundancia. Entonces, pero fíjense, una base de datos mal diseñada puede tener redundancia que no es esta redundancia controlada, que son las que permiten la base de datos, sino una redundancia que trae problemas. ¿Sí? Entonces ya ustedes dijeron que la redundancia es que tengo varias copias del mismo dato. Entonces, ajá. Entonces, lo cual ofrece varias ventajas. Bueno, aquí lo dice justamente. La base de datos es minimizar la redundancia y trae varias ventajas. Actualizaciones con un mínimo de operaciones, reduciendo inconsistencia de los datos y reducir el espacio de almacenamiento de los archivos que se necesitan, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, esa redundancia de la clave foránea y clave primaria, la base de datos la maneja, ¿sí? Ya ustedes vieron el taller y vieron que cuando ustedes crean una clave foránea, el sistema ya se encarga de que los datos que coloquen allí sean
de los originales, sean una clave que pertenece a la clave primaria. Pero si no es así, él no tiene cómo saber cómo manejar esa redundancia. Entonces vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver este ejemplo que tenemos aquí. ¿Sí? Ajá, sí, efectivamente. O sea, Ajá, ¿dónde vemos adelante, Pina. aquí? Ajá, fíjense, ahí entonces ustedes ya dijeron bien de lo que tiene que ver con la redundancia. ¿Y por qué es minimizar la redundancia? ¿Por qué no la elimina totalmente? Porque en base de datos se habla de minimizar la redundancia. ¿Qué creen ustedes? Ya con unos estudiantes que están ya avanzados en la materia deberíamos saberlo. ¿Okay? Cuando, por ejemplo, ustedes definen una clave foránea, ¿ok? Y esa clave foránea tiene que ser primaria en otra tabla, ahí hay una especie de redundancia, ¿verdad? Porque el mismo dato aparece en varias tablas, pero ustedes lo controlan porque establecen una regla, que es la regla de clave foránea, que permite que uno, si va a cargar un valor de clave foránea, tiene que ser clave primaria primero, ¿verdad? Entonces, de esa forma hay se controla la redundancia. Por eso es que se minimiza la redundancia y no se elimina totalmente. Hay una redundancia controlada. Ok, por aquí dijeron, a mí me gustó MySQL. Sí, pero MySQL es muy sencillito. Ok, hay que meterse con un manejador más grande. Por eso la idea era que trabajaran con un manejador más grande. Pero bueno, eso es importante, que les gustó a alguno. Fíjense, visto esto, ¿qué ven ustedes en la tabla que está abajo? Que es una tabla que está diseñada, es una base de datos que tiene cédula, nombre, apellido, dirección, código del departamento, nombre del departamento y director. ¿Qué ven ustedes allí que les cause ruido que se llame redundancia? La información del departamento. Por ejemplo, la información del departamento, ¿verdad? Porque está el código y también está el nombre del departamento. Ok, ese y el director del departamento. Entonces, ahí hay una especie de redundancia, que esto es porque, aunque ustedes no lo crean, esta tabla está mal diseñada. Esta base de datos donde tenemos a la persona, que es el empleado, quizás con toda la información, y el departamento, ok, también relacionado, está mal diseñada porque estamos poniendo a depender a datos que corresponden al departamento a depender de la cédula de la entidad del empleado. Y eso está mal diseñado, ¿ok? Entonces, vamos a ver de qué se trata entonces esta redundancia. ¿Qué pasó, Tina? No te escuchamos. Voy. Ajá, fíjense. Ajá, aquí entonces es parte de lo que comentaban de que hay redundancia, ¿verdad? Entonces es importante ver cómo hacemos para controlar esta redundancia. ¿Ok? Fíjense, la normalización, aparte de la redundancia, ella resuelve varios problemas. Vamos a ver de qué se trata estos problemas. Primero, está la redundancia y varias anomalías. Ustedes bien lo dijeron que la redundancia es la repetición de datos en una base de datos. ¿Ok? Muy bien. Pero también hay otras anomalías que son importantes detectar y mantener. O sea, y tener en cuenta que son las anomalías de inserción, de eliminación y de modificación. ¿Ok? Vamos a verla en el ejemplo y de qué se trata. Las anomalías de inserción es la imposibilidad de adicionar datos en la base de datos debido a la ausencia de otros datos. Luego es la eliminación, que tiene que ver con la pérdida no intencionada de datos debido a que se han borrado otros datos. Y la modificación, que consiste en que se tenga inconsistencia de los datos como resultado de datos redundantes y actualizaciones parciales. ¿Ok? ¿Dónde vemos estos detalles? Fíjense, si tenemos esta tabla, ¿dónde vemos la redundancia? Ya ustedes lo dijeron, ¿verdad?
que estaba, por ejemplo, en la información del código del departamento, del nombre del departamento y del director. Ahí hay redundancia. Muy bien. ¿Dónde hay la imposibilidad de adicionar datos en la base de datos debido a la ausencia de otros? Si yo trato de insertar una fila en la base de datos, por ejemplo, la cédula, el señor Antonio Machado, que vive en las Acacias, y no está asignado a ningún departamento todavía, me va a quedar unos campos que no tienen información. ¿Qué pasa con esto? Entonces voy a tener una anomalía de inserción. No voy a poder agregar a Antonio Machado hasta que tenga el departamento al cual está asignado. ¿Se entendió? ¿Sí lo vemos? ¿Aló? El que calla otorga. Bueno, aquí Sí. entonces yo podría, no puedo insertarlo porque me va a faltar el código de departamento, el nombre y el director. ¿Ok? Si esto estuviese diseñado de forma adecuada, a lo mejor solamente me faltaría el código de departamento, pero el código de departamento podría ser un null. Entonces lo coloco en null hasta que yo le pueda cargar un dato. Pero en este caso no, porque me está pidiendo el código del departamento, el nombre del departamento y el director. Entonces yo no lo tengo validado, tengo que colocarle datos. ¿Ok? Entonces ahí hay problemas. Luego tenemos el caso de eliminación, que es la pérdida no intencional de datos debido a que se han borrado otros datos. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo elimino la fila que tiene que ver con María Valero, la Trinidad 1, Administración y el director 6588899? ¿Qué pasaría allí? ¿Qué pasa si yo elimino esa línea completica? Nadie. A ver, chicos. Estoy tratando de buscar si alguna información depende de otra, pero no veo nada. Si Ajá, pero eliminas María Valero, la Trinidad 1, si eliminas Administración. este registro completo, ¿qué pasa? Se elimina la información del departamento de administración, exacto. Imagínate que esta es toda la tabla que tienes con respecto a esos datos, ¿sí? Entonces Y estás tienes, eliminando datos que tienen que ver con el departamento. Estás eliminando la administración y el director también, el nombre de administración y el director. Entonces hay una pérdida no intencionada de datos debido a que se han borrado otros datos. Porque aquí los datos están relacionados de manera inadecuada, no están relacionados de forma bien. ¿Por qué? Porque estamos poniendo al nombre del departamento y al director a depender de la cédula de identidad del empleado. Y eso no puede ser. ¿Ok? Y la última anomalía que se presenta, que es la modificación, que es la inconsistencia de los datos como resultado de datos redundantes y actualizaciones parciales, es, por ejemplo, donde hay redundancia, que serían estos tres casos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si uno modifica el nombre del departamento 8 y en vez de investigación se llama ahorita recursos humanos? ¿Ok? Pero yo llegué ahí y lo modifiqué en Pedro León, en el empleado Pedro León, que es el primero. Y no lo modifiqué ni en el segundo ni en el penúltimo. ¿Qué pasa en ese caso? Si yo tengo, voy a tener recursos humanos, 8 recursos humanos, 8 investigación, 8 investigación. Que tengo inconsistencia de los datos, porque cuando consulto el 8 la primera vez, me sale recursos humanos y la segunda vez me sale investigación. ¿Lo ven? Sí. Entonces, ahí hay una inconsistencia de los datos. ¿Por qué? Porque hubo actualizaciones parciales. Eso tampoco se puede permitir y debemos controlarlo en el diseño de base de datos. ¿Ok? Esto pasa mucho, muchachos, y tienen que estar pendientes cuando vayan ahorita a la calle a trabajar, tener quizás esta visión de detectar estos posibles errores que se puedan cometer. ¿Pero por qué pasa? Porque normalmente la gente crea la tabla de la base de datos y mete eso como un pote y meten todo allí. Y cuando van a ver,
la base de datos después empieza a fallar porque no se controlaron estas anomalías, ¿ok? Entonces, visto esto, podemos detectar estos errores y estas anomalías en esta tabla. ¿Dónde está la redundancia en este ejemplo? ¿Quién lo ve? ¿Alguien ve dónde hay redundancia? Nadie ve redundancia y hay muchísima redundancia. O sea, hay un desastre ahí, pues. Sí, Ajá, es una un broma y toda fea ahí. desastre. Es un desastre ahí, yo también lo veo. Y yo me decía, bueno, pero ¿por qué yo no lo ven? Sí, es un desastre, fíjense, que está el trabajador, el nombre, el tipo de oficio, el supervisor y el edificio. Pero ¿por qué hay un desastre? Porque un trabajador trabaja en el mismo edificio varias veces. Y entonces, como el trabajador pusimos al edificio a depender de el nombre, el tipo de oficio del trabajador y del supervisor, ahí todos los datos se tienen que repetir. ¿Ok? Fíjense, esto, como ustedes me dijeron, bueno, esto es un desastre. Sí, es un desastre. ¿Por qué? Porque simplemente es una tabla donde pusieron todos los datos, ¿verdad? Entonces ahí vemos, ¿dónde está la redundancia? Bueno, aquí está. C. López albañil, C. López albañil, C. López albañil, C. López albañil. ¿Cuántas veces? Si yo nada más tengo un solo empleado. Ah, es porque ese empleado está asignado a varios edificios. Eso está malo. Eso sabe usted ya cómo arreglarlo. Deberían saberlo. De todas maneras, ya lo vamos a hacer. ¿Ok? Igual que en las dos primeras líneas también. ¿Ok? Entonces, aquí hay redundancia de datos. Al tener la redundancia, ¿en qué caemos? Bueno, si yo trato igualito de insertar un trabajador y no tiene edificio asignado, voy a tener problemas, porque trato de insertarlo y me tengo el mismo problema. Si trato de eliminar un trabajador, bueno, en este caso los eliminamos y lo que puede pasar es, bueno, se elimina, por ejemplo, si yo elimino el 1412 C. López albañil que tiene el edificio 460, también elimino el edificio 460, ¿ok? Y la inconsistencia, bueno, si el empleado 1412 cambia de ser albañil, ahora se convierte en plomero, si lo cambia en uno solo lugar, todos los demás quedan con valores inconsistentes, ¿ok? Entonces, importante. Aunque ustedes hayan visto esto como un desastre, muchachos, bienvenidos al mundo de base de datos. Esto lo van a ver mucho en la calle porque la gente crea todo como un pote y empiezan todos los problemas después cuando uno empiece a hacer las consultas sobre los datos. ¿Ok? Ok, y en este ejemplo, ¿dónde lo ven? Que este es el ejemplo que vamos a normalizar. ¿Dónde ven aquí la redundancia? ¿No la ven? En Ciudad y Estado. Nada más en ciudad y estado. Las partes, ¿no? O sea, Las Sí, partes también partes. se repiten. Ajá. ¿Y los proveedores, las partes y los suplidores? también. También, ¿verdad? ¿Ok? Entonces aquí hay información repetida de la parte, por ejemplo, ¿ok? Si lo pueden ver aquí, está la P1, almohada, esta cantidad, no sabemos a quién pertenece, si es la cantidad de partes, el precio me imagino que es de la parte, o sea, ahí no sabemos de qué corresponde, porque puede ser de las partes vendidas, de la cantidad de vendida, el precio sí puede ser de la parte, pero como está todo en una sola tabla, yo no sé a qué pertenece cada cosa. Luego tengo el suplidor, AS1 se llama Pedro, vive en el Paraíso, en Caracas, que está en Caracas, y el estado Distrito Capital, que está asociado con la ciudad Caracas, ¿ok? Bueno, aparentemente eso es la interpretación. Entonces, aquí tenemos todos los datos de alguna manera con problemas. ¿Por qué? ¿Dónde está la redundancia? Ya lo vimos, está en la parte y está en el suplidor. ¿Dónde podemos ver las anomalías de inserción? Entonces, igualito, si yo trato de crear un suplidor, pero no tengo ninguna parte que él suple todavía,
voy a tener problemas porque no voy a poder agregar ni el número de parte, ni el nombre de la parte, ni la cantidad, ni el precio, que parece que fuese la información relacionada con la parte. ¿Ok? Luego, la anomalía de modificación. ¿Qué pasa si modifico la dirección de Pedro? En vez del Paraíso, ahora se mudó para La Guaira. ¿Ok? Y modifiqué en un solo lugar, entonces todo lo demás queda inconsistente. ¿Ok? Y lo último es la de eliminación. ¿Qué pasa en este caso? Si, por ejemplo, bueno, puedo eliminar, elimino la última, que dice suplidor S4, P1, almohada. Estoy eliminando la almohada, pero a la vez estoy eliminando el suplidor de la base de datos, que es el único lugar donde está. ¿Lo vimos? Sí. Ok, entonces fíjense. Por lo tanto, ¿qué deducimos de todo esto? Que esta base de datos, solo esta tabla, está mal diseñada. Vamos a aplicarle entonces un proceso de normalización a esta base de datos, a esta tabla en particular, para ver cómo resolvemos los problemas que se vienen presentando. Ajá. ¿Ves por aquí? Ok, entonces seguimos, vamos a ver qué es eso entonces de proceso de normalización. El proceso de normalización es un enfoque de diseño de base de datos ascendente, de abajo hacia arriba, basado en el concepto de formas normales. Se dice que una relación está en una forma normal si cumple con un conjunto específico de restricciones. El proceso de normalización es un proceso de conversión de una relación a una forma estándar. Vamos a ver entonces ahorita de qué se trata esto de formas normales y cómo saber que estamos aplicando un proceso de normalización para llegar a eliminar los problemas que vimos anteriormente. ¿Ok? Fíjense. ¿Por qué se habla de que es una técnica de diseño de abajo hacia arriba? Cuando nosotros tenemos los datos de la organización, ¿ok? Una técnica de arriba hacia abajo es el modelo entidad-relación extendido, que ya ustedes lo saben hacer y lo hacen muy bien. Las técnicas de abajo hacia arriba son formas normales, donde uno va a partir de todo el enunciado del problema, va a crear una sola forma normal al principio, una sola relación al principio, y va aplicando diferentes formas para de una vez obtener en las relaciones que forman nuestro modelo relacional. En ambos casos que tenemos un conjunto de relaciones bien diseñadas. Si partimos del modelo entidad-relación y ustedes hacen su transformación del modelo entidad-relación al modelo relacional, obtienen un conjunto de relaciones bien diseñadas. Y si parten de los datos de la organización, van a las técnicas de formas normales, también van a obtener un conjunto de relaciones bien diseñadas. ¿Ok? Entonces, esto del proceso de normalización no es otra cosa sino una técnica que permite diseñar base de datos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Otra forma de aplicar el proceso de normalización es ya hecho los conjuntos de relaciones bien diseñadas por parte usando el modelo entidad-relación, podemos aplicar una técnica de el proceso de normalización o una forma normal, que es la forma normal Boy-Scott, para chequear si efectivamente las relaciones que nosotros creamos están bien diseñadas. Y entonces se usa la normalización como una técnica de validación. ¿Ok? Ya vamos a ver de qué se trata esta parte. ¿Ok? ¿Entendimos más o menos de lo que se quiere hacer con el proceso de normalización? Al final vamos a obtener relaciones bien diseñadas, libre de problemas. ¿Ok? Ok, sigamos entonces. ¿De qué se trata el proceso de normalización? Bueno, primero se define una relación universal. ¿Qué es la relación universal? La relación universal se trata del conjunto de atributos iniciales que ustedes van a considerar relevantes dentro de una situación a modelar. Es decir, se les va a dar un enunciado y ese enunciado ustedes van a obtener cuáles son esos atributos
que son relevantes y que de alguna manera se van a convertir en atributos dentro de nuestra base de datos. ¿Ok? Esa es la relación universal. Luego aplicamos primera forma normal. Ya teniendo la relación universal, una relación con todos los atributos que salen de nuestro enunciado, aplicamos esa primera forma normal. ¿Dónde qué dice la primera forma normal? Una relación está en primera forma normal si todos los dominios de sus atributos son atómicos. Es decir, cuando los atributos compuestos y multivaluados se dividen. Y de esta forma se crea una base de datos de manera normalizada y en primera forma normal. Aquí tienen que estar pendientes con los dominios de sus atributos. Si ese atributo se puede descomponer, hay que descomponerlo. Si es un atributo multivaluado, no lo podemos guardar multivaluado, tenemos que descomponerlo también. En el caso del proyecto, había varios atributos que eran multivaluados y compuestos, y nosotros se los vamos a dividir en el modelo que les vamos a entregar para que ustedes lo hagan de manera adecuada. ¿Ok? Y normalizada la base de datos. Luego tenemos la segunda forma normal. ¿Qué dice la segunda forma normal? Por supuesto, este gráfico indica que es una secuencia. Tengo que hacer la relación universal, la primera forma normal, y después de la primera forma normal puedo pasar a la segunda forma normal. Entonces, una relación está en 2GPN si está en primera forma normal y a la vez si se identifican las dependencias funcionales y las que son claves candidatas. Ya vamos a ver de qué se trata todo esto. Y se agrupan los atributos en relaciones dependiendo de su funcionalidad. Es decir, dependiendo de esas dependencias, valga la redundancia, funcionales que vamos a definir. ¿Ok? Luego viene la tercera forma normal y para estar en tercera forma normal tenemos que pasar por la segunda forma normal y aquí decimos que una relación está en tercera forma normal si está en segunda forma normal y se identifican dependencias transitivas, para lo cual se deben crear nuevas relaciones eliminando las dependencias transitivas que hayamos conseguido en la segunda forma normal. ¿Ok? Visto esto, vamos a ver los conceptos importantes que tienen que ver para poder identificar todos estos elementos, ¿ok? Son una serie de condiciones que se tienen que cumplir en cada una de las formas normales. Vamos a identificar primero qué es esto de relación universal y vamos a hacerla para el ejemplo que teníamos, ¿ok? Fíjense, la relación universal es un conjunto de atributos iniciales que se consideran relevantes dentro de la situación a modelar. ¿Ok? Visto esto, ¿ok? ¿Qué hacemos? Vamos a identificar la relación universal para el caso que nosotros teníamos el ejemplo. Y creo, si no me equivoco, que es la lámina 8. En la lámina 8, si yo les digo a ustedes que yo tengo esta tabla y esta tabla para mí representa mi base de datos, ¿cuáles serían los elementos o los atributos que yo tengo que considerar dentro de la relación universal, que es mi relación que tiene todos los atributos? ¿Cuáles serían? ¿Aló? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles son los atributos de esta tabla, muchachos? ¿Alguien? O sea, pero es que no sé cómo, ¿Cuáles son los atributos? cómo ¿Cuáles son los considerar atributos? los que son importantes. O sea, No, porque todos yo son considero todos importantes. importantes. Ah, ok. Todos son importantes, ¿ok? ¿Y qué? Aquí, ¿qué Pero, tendríamos que poner? Fíjense. Fíjense, la profesora Mercy les dijo, la relación universal, ¿qué es? Es una relación completa. Una relación completa que va a tener, ¿qué cosa? Va a tener un número, un nombre, ¿ok? Y vamos a tener aquí RU y vamos a tener aquí todos los atributos. ¿Cuáles son los atributos de esta relación? Muy bien, por ahí Samar dijo,
Número de suplidor, número de parte, nombre de la parte, nombre de suplidor. Esos son los atributos de esta relación. Por lo tanto, nuestra relación universal para este ejemplo, lo voy a colocar aquí, ¿ok? Y me voy a copiar lo que hizo Isamar por ahí, pero le voy a poner sus separadorcitos, ¿ok? Estos son los atributos completos de nuestra relación universal. Fíjense que si no los tenemos, porque en este caso lo tenemos, pero si no, tenemos que identificarlo. Ese es el siguiente ejercicio que vamos a hacer en la próxima clase. Los identificaremos colocando, leyendo el enunciado y viendo cuáles son nuestros atributos. Entonces aquí tenemos precio y precio. ¿Ok? Aquí tendríamos todos los atributos que forman parte de nuestra relación universal. ¿Lo vimos? Esta es la relación universal que me voy a llevar. Gracias, Isamar, que me hizo el favor de copiarlo. Lo voy a llevar para la siguiente. ¿Ok? Vamos a ver. Ok. Entonces, la relación universal es esa que está allí. ¿Ok? Y la voy a colocar acá. Bueno, aquí coloqué otros nombres que tienen que ver con lo que está almacenado allí o con los nombres que yo quiero ver. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo quiero ver en la base de datos. Esos son los nombres que yo coloqué. ¿Lo vimos? Es exactamente lo mismo, hace correspondencia con lo que dijo Isamar, que es lo que está en la base de datos. ¿Ok? Visto esto, entonces ya tenemos la relación universal. ¿Ok? Pero puede ser, en este caso, que alguno de los atributos, ¿ok?, no esté totalmente descompuesto. Yo tengo el número de proveedor, el número del producto, el nombre del producto, el nombre del proveedor, la dirección, el teléfono, la cantidad, el precio, la ciudad y el estado. ¿Está bien? Ahora veamos qué pasa en la siguiente forma normal, que es la primera forma normal. ¿Entendimos lo que hay que hacer entonces en la relación universal? Sí. Ok, entonces en la relación universal lo que tenemos que hacer es definir cuáles son todos los atributos que son relevantes en nuestra base de datos y en la situación que estamos modelando. Perfecto. Luego seguimos a la primera forma normal. ¿Qué dice la primera forma normal? Sí, ese paso es el más sencillito. Sin embargo, acuérdense que, bueno, ahorita estamos partiendo de que yo les doy una tabla, pero también le podemos dar un enunciado y del enunciado ustedes tienen que saber cuáles son los atributos que hay que reconocer, ¿ok? Es como que si ahorita yo les dijera a ustedes de los ejercicios que ya ustedes hicieron aplicando modelo entidad-relación, háganlo aplicando el proceso de normalización y saquen la relación universal sin hacer modelo entidad-relación. ¿Ok? Saquen todos los atributos y les tiene que quedar una base de datos normalizada al final. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata la primera forma normal? Bueno, ya lo dijimos, pero vamos a repasarlo. Una relación está en primera forma normal si y solo si los dominios de sus atributos son atómicos. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces tenemos que identificar de nuestra relación universal, porque partimos de la relación universal, cuáles de estos atributos podrían no ser atómicos. ¿Qué quiere decir que no sean atómicos? Que se pueda, o sea, que sean no atómicos, que los podamos dividir. Si los podemos dividir, no son atómicos y tenemos que dividirlo en la primera forma normal. Entonces, ¿cómo hacemos para chequear esto? Empezamos. Número de proveedor. El número de proveedor es un número atómico. Lo queremos guardar como un número solamente ya. Sí. Sí, si lo queremos guardar como un número solamente y ya, es un valor atómico. Entonces, el número de proveedor va en la primera forma normal de forma igualita. Después, número de producto, ¿es atómico? Sí, lo consideramos atómico en un numerito, ¿ok? Eso lo podemos validar, por ejemplo, aquí. Número de suplidor, número de parte, nombre de la parte, nombre del suplidor. La dirección, bueno, podría ser un poquito más compleja porque puede tener el paraíso, la avenida, la calle. La dirección puede ser un atributo que quizás tengamos que descomponer.
Y vamos a suponer que la dirección tengamos que descomponerla. Vamos a ver de qué se trata eso de descomponerla. Tenemos la ciudad, el estado, la cantidad y el precio, que todos son atributos atómicos, ¿ok? Entonces, si consideramos que la ciudad no es atómico, entonces tenemos que dividir la dirección. ¿Cómo la dividimos? En los atributos que la componen. Avenida, calle, edificio, casa y código postal. Por lo tanto, mi primera forma normal tiene que tener ese atributo dirección descompuesto. ¿Lo vieron? Sí. Ok. Entonces, claro, uno que hace, que bueno, trata de colocar lo más descompuesto posible todo en la relación universal, de tal manera de que ya uno no tenga en la forma normal, la primera forma normal, no haya que hacerla, sino decir que es exactamente igual a la relación universal, porque ya uno hizo esa descomposición al definir los atributos. ¿Ok? Perfecto. Luego seguimos entonces a nuestra segunda forma normal. ¿Qué decía la segunda forma normal? Bueno, una relación está en segunda forma normal si y solo si está en primera forma normal y existe dependencia funcional completa de los atributos no claves con respecto a la clave o determinante de la relación. Aquí hay unos conceptos importantes que aparecen. Ya está en primera forma normal, no hay problema, ya la tenemos porque ya la validamos, ya están descompuestos los atributos, pero ahora tenemos que saber qué es esto de existencia de dependencia funcional completa de los atributos no claves con respecto a la clave. Para eso, entonces, vamos a ver unas definiciones que nos permitan identificar cuáles son los posibles determinantes, cómo podemos agrupar los atributos de la relación universal de acuerdo a su dependencia funcional y cómo establecer una dependencia funcional completa. ¿Ok? Para eso tenemos que hacer lo siguiente. ¿Se entendió hacia dónde vamos? Por lo menos. Bueno, vamos a seguir para que vean lo siguiente. Fíjense, ¿qué es una dependencia funcional? Recuerden que entonces aquí me exigen que yo tengo que entender esto de dependencia funcional. Vamos a entender de qué se trata esto. Entonces, una dependencia funcional es, dada una relación R, el atributo Y de R es funcionalmente dependiente de X de R, si y solo si cada valor de X está asociado exactamente con un único valor de Y. ¿Ok? ¿Qué significa todo esto? Yo sé que a ustedes las matemáticas les asusta un poquito, pero acuérdense que la relación, la tabla o la relación es una relación matemática, ¿verdad? Que tiene un conjunto de atributos. Entonces, si yo tengo X, Y, que son los dos atributos que estoy relacionando, vamos a ver de qué se trata la dependencia. Yo digo que estos dos atributos pertenecen a la relación R y establezco una dependencia aquí, donde digo que para cada valor de X está asociado un único valor de Y y hay una dependencia, Y depende de X o X determina a Y. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo código materia y cédula de identidad del estudiante, los atributos, este es el X, ¿ok? Si yo tengo el nombre de la materia, este es el Y. El nombre de la materia depende del código de la materia. O el nombre de la materia, el código de la materia determina al nombre de la materia. Y en la cédula de identidad del estudiante es el X, él me determina al nombre del estudiante y a la fecha de nacimiento. ¿Lo vemos? Sí. Que es el Y. ¿Sí lo vimos? ¿Lo vieron todos, chicos? Esto es importante. Sí. Estos dos atributos son los posibles determinantes de materia y estudiante. Y son esas claves candidatas a ser claves primarias, el código materia y la cédula de estudiante. ¿Por qué? Porque ellas determinan a otros atributos
o lo que es lo mismo, otros atributos dependen de ese valor, que es el determinante. ¿Ok? Y esto es lo que llamamos dependencia funcional. Ok. Isamar dijo sí. Bueno, si nos basamos en Isamar, vamos perfecto. Ok. Sí, no, y creo Entonces, que Juan Pablo también dijo que sí, o creo que fue Juan Pablo, no sé. ok. No tenía abierto a los participantes. Buenísimo. Entonces, fíjense, esto es importante porque esto lo tenemos que definir cuando estemos ya analizando el ejemplo que nosotros teníamos con nuestra primera forma normal. ¿Ok? Ya vamos para allá. Ok, visto esto, sigamos. Más o menos, no, más o menos no. Sí. Ok, sigamos. Fíjense. La dependencia funcional entonces es que yo tengo, para el ejemplo que nosotros tenemos, vean lo que estamos allá, tenemos el X, que sería el número de proveedor, y el número de producto. Vamos a ir un momentico a ver el ejercicio, fíjense. ¿Cuáles podrían ser, si yo les pregunto a ustedes, cuáles podrían ser de aquí los posibles X que determinan a un Y? ¿Cuáles ustedes creen que podrían ser aquel atributo que determina a otro atributo en base a lo que ustedes ya conocen de base de datos? ¿Cuáles podrían ser? Número de suplidor y número de parte. Por ejemplo, número de suplidor y número de parte, ¿ok? Claro, tendríamos que analizar otras cositas por allí porque tenemos que ver quién depende de quién. Por ejemplo, entonces, en base a lo que dices, ¿ok? Si yo tengo, 18, no me acuerdo de qué lámina era. Ajá, sí. Ajá. Si yo tengo el número de proveedor y el número de producto como posibles candidatos, ok, yo tengo que el Y, ¿cuál va a ser? Bueno, el nombre del proveedor, la avenida, la avenida calle, el edificio casa, el código postal, el teléfono y la ciudad dependen del proveedor. ¿Qué pasa con el estado? ¿El estado depende directo del proveedor o depende de la ciudad? De la ciudad. De la ciudad. Entonces yo no lo puedo poner a depender directamente de X. Cuidado. Yo no puedo colocar aquí al estado directamente a depender de X. No lo puedo colocar aquí. ¿Ok? Tengo que estar pendiente. No lo puedo colocar directamente aquí porque hay una dependencia diferente. ¿Ok? ¿Cuál es la dependencia diferente? Bueno, que, como ya ustedes lo acaban de mencionar, el estado depende de la ciudad. ¿Ok? Y para eso yo tengo que colocar que el estado depende de la ciudad y por lo tanto la ciudad también es una clave candidata. ¿Lo ven? Un poquito. Aunque lo vean un poquito, está bien. Sí, pero, o sea, lo que no veo es por qué no es al revés entonces también. O sea, porque la ciudad no dependería del Estado y el Estado es el que depende del proveedor. Ajá. También. ¿Qué pasa si yo te digo el nombre de ciudad Valencia? ¿Cuál es el estado? Tú sabes, dado la ciudad, tú me dices el estado. Dado el estado, ¿te puedo dar la ciudad o pueden haber Ok, sí, tienes razón, tienes razón. Ok, ¿Sí? ya lo ¿Lo vi. viste? Sí, sí. Ok, entonces la dependencia es que dado la ciudad, yo te digo el estado, pero dado el estado me puedes dar muchas ciudades. Ah, Allí claro, se claro. da la dependencia, ¿sí? Sí, gracias. Ok, buenísimo. Ok, luego el proveedor, teníamos datos como el nombre del proveedor y el precio del proveedor que dependían del número del proveedor. Pero también hay dos atributos, bueno, creo que hay un atributo que es la cantidad. ¿De qué depende la cantidad? ¿Ok? La cantidad que tenemos acá. Esta cantidad, 1, 10, 50, 2, ¿de qué dependerá? ¿Depende solo del suplidor? ¿Depende solo de la parte? ¿O depende del suplidor y de la parte? ¿Qué creen ustedes? Esa cantidad, ¿dónde la pongo? ¿La pongo en proveedor? ¿La pongo en número de proveedor? ¿O en número de producto, perdón?
o es la cantidad de producto que suple un proveedor. Y entonces no depende de proveedor, no depende de producto, sino de las dos. ¿Sí me entendieron lo que pregunté? Sí, de los dos. Lo último que dio de los dos. Debe ser Ajá, eso. si depende de los dos, entonces fíjense, bueno, estos serían unas posibles claves candidatas. Ok, yo tengo que poner entonces que ese atributo, creo que no lo pongo aquí, sino ese atributo, ya va, entonces falta por aquí, vamos a dejarlo hasta aquí, falta por aquí colocar la cantidad, ténganla pendiente, porque la cantidad depende de los dos, no depende de uno solo. ¿Se acuerdan como igualito hacíamos lo de nota, verdad? Pero ahí no se trata de una dependencia funcional, sino una dependencia funcional completa, que es lo que vamos a ver a continuación. Hasta ahorita tenemos dependencias funcionales, donde los atributos que están aquí en la parte del Y, ¿ok? Esto que está aquí, todos estos atributos, dependen directamente del número de proveedor. Y el estado depende de la ciudad, por eso fue remarcado, y el nombre del producto y el precio dependen del número de producto. ¿Ok? Entonces ahí tienen todas las posibles combinaciones de dependencia funcional sencillita. Un atributo determina a otros atributos. Ahora, ¿qué pasa con una nueva definición que tiene que ver con dependencia funcional completa? Entonces, fíjense, la dependencia funcional completa significa que yo tengo dos atributos, X y Y, que son que forman parte del conjunto de atributos de la relación R, y X depende funcionalmente de X, depende funcionalmente de X, pero ese Y dependerá funcionalmente de X de manera completa, es decir, no hay un pedacito de X que me determine al Y, sino todo el X me determina el Y. ¿Cómo lo vemos? Por ejemplo, si yo tengo código materia y código estudiantes, las dos me determinan la nota y este es el Y. Y aquí hay una dependencia funcional completa. Es decir, no necesito todo código materia y necesito toda la cédula del estudiante para obtener la nota. Si tengo el código materia, no tengo la nota. Y si tengo solo el código del estudiante, tampoco obtengo la nota. Entonces tengo una dependencia funcional completa. ¿Lo vimos? Sí. Ok. Visto eso, entonces, esta se llama dependencia funcional completa. ¿Qué tenemos nosotros? Vamos a tener que en la segunda forma normal, que es donde estamos posicionados ahorita, tenemos que ver cuáles son los posibles determinantes. Y en base a la relación que nosotros teníamos, ¿cuáles serían los posibles determinantes, muchachos? Y en base al análisis que acabamos de hacer, ¿cuáles son los valores de atributos que van a determinar a otros atributos? ¿Cuáles serían? Esta es la relación universal que ustedes tenían al principio. Número de proveedor, número de producto, Ajá, la ciudad ajá, y ya. y la cantidad, ¿no? No, la cantidad te la determina número de proveedor y número de producto, ¿verdad? La Ajá, cantidad sí, es un valor. correcto. El determinante, ven, vamos a ver aquí. ¿Cuál es el determinante en este caso? Las dos juntas, ¿sí? Entonces, en este caso sería que las dos juntas, que es el nombre del proveedor, el número del proveedor y el del suplidor y el del producto, son los dos el determinante. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos que el número de proveedor es determinante, el número de producto es determinante, ¿ok? Los dos a la vez son determinantes y la ciudad es determinante. Es decir, que aquí tenemos, si lo vemos así, los determinantes de esta relación sería número de proveedor, los que están en rojo, pero a la vez, por si las moscas no lo recuerdan, las dos, ¿ok? Número de proveedor y número de producto juntos, porque los dos determinan a la cantidad, ¿ok? ¿Sí? Visto esto, ya tenemos entonces los determinantes. Luego de proceder a ver los determinantes, ¿qué tenemos que hacer?
el siguiente paso es agrupar los atributos de acuerdo a su dependencia funcional. Y para eso, ¿qué tienen que hacer? Para eso tienen que crear un diagrama de dependencias funcionales. ¿De qué se trata este diagrama? Bueno, parte de lo que ya hemos hecho, donde tenemos al número de proveedor y el número de proveedor con todos sus atributos y con todas las dependencias, el número de producto con todos sus atributos, que ya lo vimos anteriormente, y aquí también vamos a colocar la dependencia funcional completa, que era que estos dos me determinan a la cantidad. Y de esta forma que tenemos, que ya barrimos todos los atributos de la relación universal. ¿Lo vimos? Sí. Ok. De esta forma, entonces ya tenemos un diagrama de dependencias funcionales y estamos en la segunda forma normal. ¿Cómo obtenemos a partir de este diagrama nuestra segunda forma normal? O sea, las relaciones que componen la forma normal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si el diagrama está bien hecho y está completo y tiene todas sus dependencias funcionales completas, fíjense que nosotros remarcamos con cajitas. ¿Qué remarcamos en cajitas? Los que son determinantes. Son los atributos que son el comienzo de una relación. Ellas determinan a otros atributos, pero nadie las determina a ellas como atributo. Entonces aquí tenemos, si nosotros lo vemos así, aquí tenemos un atributo determinante que es el número de proveedor, en la ciudad es otro determinante, el número de producto es otro determinante, y número de proveedor y número de producto, los dos son otro determinante. Es decir, que tenemos 4 determinantes. En la segunda forma normal, nuestras relaciones, ¿cómo las vamos a armar? Vamos a escoger aquellas cajitas que son determinantes, que son el comienzo de una relación a la cual no le llega ninguna flechita, ni ella determina, no le llega ninguna flechita a ella. Por ejemplo, número de proveedor es el comienzo de una relación. Es número de proveedor, nombre proveedor, avenida, calle, edificio, casa, código postal, teléfono, sigo con ciudad y con estado, porque esta ciudad, ella depende del número de proveedor. Entonces no la puedo romper aquí. Aquí hay una transitividad, pero se rompe en la tercera forma normal. Aquí tenemos que escribir completo toda esta relación, que es la que tiene que ver, toda la relación que tiene que ver con el proveedor. Luego tenemos que ver toda la relación que tiene que ver con el número de producto y luego la que tiene que ver con la cajita verde. ¿Ok? Dicho esto, entonces tenemos que armar nuestras relaciones. ¿Cómo serían entonces? Este es el X, este es el Y los rojos son los determinantes. ¿Cómo lo armo? La relación 2 es la que tiene que ver con número de proveedor, nombre de proveedor, avenida, calle, edificio, casa, código postal, teléfono, ciudad y estado. ¿Ok? ¿Lo vimos? ¿De dónde sale la relación 2 de mi relación universal? Sí. Ok. Ok. Luego tenemos que ver la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Vamos a ver el diagrama. Teniendo la siguiente, es la de número de proveedor, número de producto, nombre de producto y precio. Entonces, por eso, número de producto, nombre de producto y precio. ¿Y cuál sería la siguiente? La siguiente sería número de proveedor, número de producto y cantidad. Entonces, número de proveedor, número de producto y cantidad. Y aquí tenemos las relaciones resultantes de la segunda forma normal. ¿Lo vimos? ¿Sí o no? Okay. Sí, sí, sí. Ok, fíjense, lo que estamos haciendo es, si definimos bien nuestro diagrama de dependencias funcionales, ¿ok? Es simplemente barrer el diagrama en base a el que es determinante.
Pero cuidado, el determinante que está en ciudad no podemos descomponerlo, sino que él queda en la segunda forma normal pegado del número de proveedor. En esta segunda forma normal no la puedes separar. La separas en la tercera forma normal, donde se rompe la transitividad. Porque aquí hay una transitividad, ya lo vamos a ver. Estado depende de ciudad y ciudad depende del número de proveedor. ¿Ok? Por eso no lo rompemos aquí, sino en la tercera forma normal. ¿Sí lo vemos, Isamar? Todo, pues. Por eso aquí queda de esa forma. ¿Ok? Queda aquí, véanla aquí. ¿Sí? Queda aquí pegadita en donde está acá. Esto queda aquí, a depender del número de proveedor. Pero aquí hay una dependencia funcional transitiva. Estado depende de ciudad y ciudad depende del número de proveedor. Y eso la tenemos que romper, pero la tenemos que romper en la segunda, en la tercera forma normal. ¿Sí? Ok. Visto eso, vamos a ver de qué se trata esto de tercera forma normal. Entonces, una relación está en tercera forma normal si y solo si, ¿ok? Está en segunda forma normal y no existen dependencias transitivas entre los atributos no claves con respecto a la clave. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Aquí, entonces sí se rompen las dependencias transitivas. ¿Cuál es la 4 que no se ve como transitiva? Vamos a buscarla. Ajá. La 23. Ah, no, la 22. Ajá. La 4 no se ve como dependencia transitiva porque cantidad depende de las dos. No depende de un pedacito. Aquí hay una dependencia funcional completa. Aquí no hay transitividad. La transitividad es que estado depende de ciudad y ciudad depende de proveedor, del número de proveedor. Aquí en la R4 no hay dependencia transitiva, sino que cantidad depende de las dos. ¿Sí? Vamos a ver qué es eso de dependencia transitiva para que veamos de... Ok. Vamos a ver. Vamos a ver esto de la transitividad, de qué se trata, porque la 4 no es transitividad y en la 1 sí hay transitividad. Fíjense, entonces estamos aquí y vemos que tenemos que identificar esas dependencias transitivas donde X determina Y determina Z. Después tenemos que entonces separar esos atributos en una nueva relación. ¿Ok? Donde tenemos que poner en una relación X y en la otra Y y Z para romper la transitividad. Entonces, identificamos las dependencias transitivas. ¿Cuáles son las dependencias transitivas en este diagrama? Entonces tenemos que partir, acuérdense que, lo dice aquí, tenemos que partir de la segunda forma normal. Entonces, si partimos de la segunda forma normal, esta es la segunda forma normal. Entonces tenemos que ver dónde hay dependencia transitiva. ¿Cómo lo hacemos? Decimos, en la relación 2, el número de proveedor depende directamente el nombre del proveedor, perdón, depende directamente del número de proveedor. Sí. Calle depende directamente del número de proveedor. Sí. Avenida casa, aquí falta uno del score. ¿Qué digo? Avenida calle era uno del score aquí. Calle avenida casa apartamento depende directamente del número de proveedor. Sí. Teléfono depende directamente del número de proveedor. Sí. ¿Ciudad depende directamente del número de proveedor? Sí. ¿Estado depende directamente del número de proveedor? No. Depende de ciudad. Por lo tanto, aquí hay una dependencia transitiva. Estamos identificándola. Luego decimos en la R3, número de producto depende directamente del número, el nombre de producto depende directamente del número de producto, sí. El precio depende directamente del número de producto, sí. Entonces, en esa relación 3 no hay dependencias transitivas, ¿ok? Luego viene R4, cantidad, porque las otras dos son claves. ¿Cantidad depende directamente de las dos? Sí, por lo tanto, tampoco hay dependencia transitiva, sino que cantidad depende de estos dos atributos. Entonces, para este ejemplo,
hay una dependencia transitiva. ¿Cuál es? El número de proveedor, la ciudad y el estado. Este es el X, este es el Y y este es el Z. ¿Ok? ¿Qué dice entonces la tercera forma normal? Que tenemos que romper esa dependencia transitiva. ¿Cómo la rompemos? Fíjense. Véanlo aquí. El número de proveedor, se pone el nombre del proveedor, la calle, avenida, casa, apartamento, teléfono, ciudad. Ciudad es la Y, queda hasta aquí, es referencia, es foreign key, referencia a ciudad en R6, donde se coloca ciudad como clave y estado como un atributo de la relación donde está ciudad. ¿Lo vimos? Esta es la forma de romper la transitividad. ¿Sí lo vimos? Sí. Ok. Fíjense que R7, o sea, si vemos R7, queda exactamente igual que R3, porque aquí no había dependencia transitiva. Y la la R8 queda igual porque tampoco hay dependencia transitiva. Se rompió la dependencia transitiva solamente en la relación que tenía dependencia transitiva, en este caso que era la relación 2. En la relación 2 es que había dependencia, estoy vuelto un loco aquí, es que había dependencia transitiva, ¿ok? En la relación 2, es la que identificamos como dependencia transitiva, ¿ok? Y se rompió. ¿Lo vimos? Aquí está. Esto está en 3FN. Entonces, ya teniendo estas relaciones están normalizadas, pero falta un paso más dentro del proceso de normalización. Esto que están viendo ustedes aquí es la base de datos ya creada. Es decir, que aquella relación que era una sola tabla, toda pegado, lo tuvimos que dividir para que se diera de forma adecuada y no hubiese los problemas que vimos que se estaban presentando de anomalía de inserción, de eliminación, de modificación y la repetición de datos. ¿Ok? Pero falta un paso más. ¿Cuál es el paso que falta? Falta validar la forma normal voice code. Si ustedes buscan en la bibliografía, hay también cuarta forma normal y quinta forma normal. Pero son formas normales complementarias para validar el modelo. Ya con forma normal voice code, ya uno complementa la validación de las formas normales, por lo tanto, por eso nosotros lo llevamos hasta forma normal BCNF. ¿Ok? ¿Qué significa la forma normal voice code? Se dice que una relación se encuentra en BCNF si, solo si está en primera forma normal y todo determinante es una clave candidata. ¿Qué significa entonces esto? Bueno, hay varios conceptos aquí. Que primero, ¿qué es eso de clave candidata? Y eso es determinante. ¿Ok? Para eso vamos a ver esas definiciones. Pero fíjense, vamos a ubicarnos conceptualmente dónde estamos. Estamos en la relación universal. ¿Qué hacíamos en la relación universal? ¿Se acuerdan? Lo acabamos de ver. Y Ajá, listar todos los atributos importantes. exacto, se colocan todos los atributos. En la primera forma normal se descomponen los que no sean atómicos, ¿ok? Luego en la segunda forma normal establecemos las dependencias funcionales completas y hacemos nuestro diagrama. Y en la tercera forma normal vamos eliminando las dependencias transitivas. Entonces, si queremos aplicar voice code, BCNF, fíjense que dice el proceso que yo lo puedo aplicar. Tengo que partir desde la primera forma normal y aplicar BCNF, donde ahí lo que tengo que validar es que cada determinante es clave candidata y todos los atributos dependen del determinante. Lo puedo hacer desde la primera forma normal, aplico el BCNF o voy
primera, segunda, tercera forma normal, y si lo hago siguiendo el procedimiento, el BCNF solo se valida que está en BCNF. ¿Ok? Vamos a ver de qué se trata para el ejercicio que estamos considerando. Fíjense. ¿Qué es un determinante? Que es lo primero que tenemos que saber, porque aquí nos dicen, bueno, que hay que estar en primera forma normal, nosotros ya la tenemos en forma normal, primera forma normal, pero dice que todo determinante es una clave candidata. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos a ver primero qué es un determinante. El determinante es todo atributo o colección de atributos que determina a otro atributo. Ese es el que se llama determinante. ¿Ok? El atributo que determina a otros atributos. ¿Ok? Es un atributo simple o también puede ser un atributo compuesto de varios atributos, de cuál dependen funcionalmente de forma completa algún otro atributo. Es decir, es el X determina unívocamente el valor de los otros atributos de la tupla que son el Y. ¿Ok? Donde el X es lo que se llama descriptor del determinante y el Y es el descriptor implicado. ¿Ok? Entonces, el X determina al Y. En toda relación, nosotros deberíamos, entonces, sacar cuáles son esos determinantes que son el comienzo de una relación para poder aplicar BCNF de una sola vez. Entonces, si aplicamos el primer proceso, que es validamos que está en BCNF, tenemos que primero ver la relación universal y la primera forma normal. La primera forma normal era esta, ¿ok? Luego, para cada una de estas, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que, en base a las relaciones, identificamos los determinantes. ¿Cuáles son los determinantes en esta relación en base a lo que nosotros ya vimos? ¿Cuáles son aquellos atributos que determinan a otros atributos? Y lo que ya vimos, número de proveedor, número de producto Ajá, ¿y qué más? y la ciudad, ¿no? ¿Y qué más? Y ambos que determinan la cantidad. Muy bien, aquí están los determinantes, ¿ok? Estos son los determinantes. Entonces, si ya conocemos los determinantes y tenemos todos los atributos de nuestra relación universal, automáticamente nosotros podemos sacar las relaciones. Entonces partimos de la primera forma normal, sacamos los determinantes y obtenemos las relaciones. ¿Cómo las obtenemos? Bueno, las vamos a obtener así. La relación 1 es el número de proveedor, el nombre de proveedor, la calle, la avenida, el casa, apartamento, teléfono y ciudad, y el determinante es el número de proveedor. La segunda, ¿cuál es? Ciudad, estado, un determinante es la ciudad. Ahí nos faltó colocar también el determinante de ciudad porque se rompen las transitividades. La R3 es el número de producto y el precio, dependen del número de proveedor, que es el determinante. Y en la R4, el determinante es número de proveedor y número de producto. ¿Ok? En este ejercicio, claro, es fácil porque yo se los vengo explicando poquito a poco y es fácil saber cuáles son los determinantes, pero en un ejercicio grande quizás es conveniente hacerlo paso por paso, llegar a su tercera forma normal y cuando están en tercera forma normal lo que hacen es verificar que lo hicieron bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa verificar que lo hicieron bien? Entonces van a la tercera forma normal y aquí es que vamos a verificar que está en BCNF. Por lo tanto, verificar que está en BCNF partiendo de la tercera forma normal. ¿Cómo sería entonces? Validamos esto. Escogemos la primera forma normal, la tercera forma normal, perdón, tercera forma normal, y vamos viendo. Esta es la tercera forma normal. Está en BCNF. ¿Por qué? Porque tenemos el determinante que es número de proveedor y todos los atributos que están en esta relación dependen directamente del número de proveedor. Por lo tanto, está en BCNF. ¿Lo vimos? Entonces, aquí es ya partiendo de la tercera forma normal y lo que estamos simplemente es comprobando que tenemos un determinante, cuál es el determinante y si los atributos
no claves dependen directamente del determinante. ¿Ok? Luego lo hacemos también con R6, que está en BCNF, el determinante es ciudad, el estado depende de la ciudad, está en BCNF. Luego lo hacemos en R7, donde el número de producto es el determinante y nombre del producto y el precio dependen del número de producto, por lo tanto está en BCNF. Y R8 es la cantidad, depende del número de producto y el número de proveedor, donde el determinante es el número de proveedor y el número de producto. Y de esta forma la base de datos está normalizada. ¿Ok? De esta forma ya podemos decir que estas son las 4 relaciones que componen mi base de datos libre de error. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? De todas maneras, vamos a hacer en la próxima clase, no en esta clase, vamos a hacer un ejercicio completo. Ya sería para la próxima semana, para el próximo lunes, porque no tiene sentido comenzarlo ahorita, aunque podemos empezar un poquito para que por lo menos se lleven la idea de cuál es el ejercicio, ¿ok? Pero este es el proceso que tenemos que aplicar de normalización. O sea, son las 3 formas normales, la relación universal de las 3 formas normales y la forma normal BCNF. Fíjense, ¿cuántas relaciones hay aquí en la base de datos después de normalizada? ¿Cuántas ven aquí? ¿Cuántas relaciones hay? 4. 4 relaciones. Fíjense, algo que uno analiza para saber si efectivamente uno hizo bien su modelo es que si nosotros vemos el diagrama de dependencias funcionales completas, ¿cuántas cajitas hay que determinan a otros atributos? 4. 4. Y esas son las relaciones que tenemos que tener al final. La cantidad de determinantes aquí, ¿ok? Que son en este caso el determinante número de proveedor, número de producto, ciudad, y las 2 que está en verde son los determinantes, ¿verdad? Esos son los que nos determinan nuestras relaciones al final. Si lo ven, cada una de estas es el comienzo de una relación en BCNF. R5 es el número de proveedor, ciudad, número de producto y número de proveedor. Son 4 relaciones que son los 4 determinantes que fueron identificados al comienzo de nuestro modelo en el diagrama de dependencias funcionales. ¿Lo vimos? Sí. Ok. Este es el proceso de normalización. O sea, no tiene mucho de complicación. Lo importante es que identifiquen claramente lo que comentamos en esta parte, donde, aquí, quería basarme en esto un momentico, para que vean que estamos frente a esto, ¿ok? ¿Qué pasó? Que hicimos un proceso de normalización aplicando datos dado el enunciado o los datos de la organización, definimos un conjunto de relaciones bien diseñadas, ¿ok? Aplicamos un proceso de normalización y la normalización también nos sirvió como técnica para validar que ustedes teniendo un modelo de entidad-relación también pueden tener esas relaciones y validar que está normalizado, ¿ok? ¿Sí lo vimos? Sí. Ok, este es el proceso de normalización. Ahora, nosotros les vamos a dejar, aparte de la clase, por supuesto, ¿ok? Les vamos a dejar un ejercicio para la próxima clase, que es la de la semana que viene. Pero, ¿de qué se trata este ejercicio? Ya va, déjenme abrirlo, muchachos. ¿Ok? En este caso, nosotros vamos a tener un enunciado completo. Bueno, de hecho, vamos a hacer 2. Vamos a tener un enunciado y ese enunciado, que es un ejercicio práctico. Ajá, aquí lo tengo. Ok, ya lo voy a proyectar. Fíjense de qué se trata este ejercicio, que es al cual, por favor, necesitamos que comiencen a identificar a los atributos. Fíjense,
Se trata de que tienen que hacer un diagrama de dependencias funcionales y aplicando un proceso de normalización, obtener las relaciones apropiadas. ¿Ok? ¿Qué deben hacer entonces? Vamos a ir leyendo, ¿ok? Cada uno de los elementos y vamos viendo de qué se trata. Entonces, fíjense, dice, el progresivo deterioro de la situación económica en el país ha traído consigo inmensurables consecuencias dentro de la población, pero el incremento en forma de medida de la cantidad de locos callejeros logró alarmar al Congreso Nacional, donde se resolvió automatizar el manejo de la información de los manicomios en el territorio nacional, en virtud de lo cual usted cuenta con la siguiente información. Entonces aquí nos empiezan a desglosar los datos que se tienen. ¿Y qué se quiere? Que ustedes en base a esto empiecen a identificar los atributos. Por ejemplo, si yo tengo aquí cédula de identidad del enfermo y nombre del mismo, ¿qué tenemos allí? Los atributos cédula de identidad y nombre. Posible ahí determinante. En el enfermo. Exacto, ahí tenemos la cédula de identidad del enfermo y el nombre del enfermo. Tenemos dos atributos y por ahí alguien ya dijo, y ahí tenemos un determinante, que es la cédula de identidad del enfermo. Entonces son atributos que tenemos que colocar en nuestra relación universal. ¿Ok? Luego dice, por ejemplo, para cada enfermo debe almacenarse su tema correspondiente, que si él es Napoleón o si lo persigue la KGB o entre otros. ¿Qué es eso de su tema correspondiente? ¿Es un atributo más? Sí. Sí. Es un atributo más, que es una secuencia de caracteres. Entonces vamos a tener que tener, valga la redundancia, el tema como un atributo. Luego dice por aquí, tenemos su enfermedad, que si es paranoia, manía persecutoria, aberración sexual, neurosis, sadismo, sadomasoquismo, etcétera, entre otros. ¿Qué es esto de su enfermedad? ¿Es otro atributo? Sí. Sí, es otro atributo con una secuencia de caracteres. Luego dice, para cada paciente tendrá asignado un tratamiento que consistirá en algún medicamento calmante, Fenobarbital, Valium, entre otros, y de una cantidad específica de pastillas. Es importante tener en cuenta que el tratamiento depende de la enfermedad. ¿Ok? Fíjense que aquí se habla entonces de tratamiento y que del tratamiento dice que está formado por medicamento más cantidad de pastillas. Y el tratamiento depende de la enfermedad. ¿Se ve todo lo que se dice allí? Entonces, por una parte deberíamos tener quizás el código de tratamiento o si colocamos tratamiento completo, sabemos que el tratamiento consiste en medicamento más cantidad de pastillas. Si no lo queremos descomponer, pero si lo queremos descomponer, deberíamos entonces colocar el código del tratamiento, el medicamento y la cantidad de pastillas. Y ahí sabemos que va a haber una dependencia entre enfermedad y el tratamiento. Tenemos que estar pendientes con eso. ¿Ok? Luego, fíjense, dice, dependiendo del tratamiento y del doctor, el enfermo recibirá una terapia dirigida a mejorar su estado. Esta puede consistir de electroshock, baños de agua fría, amarrar al enfermo, entre otras cosas. Como se dijo, esto es a criterio del doctor. ¿Qué ven allí? ¿Qué identifican de nuevo allí? Que no había antes, porque el tratamiento ya dijimos que está antes, pero ¿qué más hay? Terapia. Terapia, ¿verdad? ¿Y qué más apareció ahí? Porque dice dependiendo del tratamiento y del doctor. Que la terapia depende del doctor. Ajá, y no tenemos información del doctor, entonces que tenemos que del identificar, doctor. por ejemplo, ahí la cédula de identidad del doctor, por ejemplo, ¿verdad? O el nombre del doctor, ahí tenemos que ver qué colocamos de información del doctor.
Ok, perfecto. Y la terapia, muy bien. Después, es imprescindible que para cada enfermo se cuente con la información de una persona responsable. Esta puede ser familiar o persona más allegada, de lo cual debe conocerse su cédula, nombre, parentesco con el enfermo, dirección, teléfono y ocupación. ¿Qué tenemos en este párrafo? Más atributos todavía. Más atributos, pero de una persona responsable, ¿verdad? Entonces, Ujú. de una persona que es por enfermo, vamos a tener una persona responsable. Y tenemos la cédula del responsable, el nombre. Hay algo ahí que tiene que ver el parentesco con el enfermo. Tenemos que ver cómo relacionamos ese atributo, la dirección, el teléfono y la ocupación de la persona responsable. Muy bien. Después dice, dependiendo del hospital, el paciente debe tener almacenado en el sistema una fecha de reclusión para efectos del registro histórico de cada persona. ¿Qué ven ustedes allí? Atributo fecha de reclusión. Atributo fecha. Fecha. Y además ya empieza por ahí a surgir lo del hospital, ¿verdad? Ujú. Y de un hospital, también dice abajo, debe conocerse el nombre, la dirección, el teléfono, el número de camas y el director. Y del director se debe conocer la cédula del director, el nombre del director, el teléfono del director y la dirección del director. ¿Lo vimos? Sí. Ujú. Basándose Ok. de un enunciado se ve más difícil. O sea, muchas atributos. Claro, de un enunciado es un poquito más difícil, pero ese es el que vamos a hacer, ¿oíste? Ok. Ajaja. Así que, en base a esto, yo no creo, bueno, no quiero empezar, pero ¿cuál es el primer paso? El primer paso, muchachos, es sacar la relación universal. Yo creo que yo la tengo por ahí. Ah, no, yo la dejé aquí para terminarlas con ustedes. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí tenemos que entonces colocar, voy a compartir aquí, ¿ok? Aquí deberíamos, yo lo tengo por aquí abajo, todos los atributos que identificamos, entonces forman parte de nuestra relación universal. Yo se las voy a colocar aquí, pero no se los voy a dejar, sino que les voy a dejar nada más el enunciado, donde fíjense que coloqué yo aquí, si lo estamos viendo en grande. Fíjense, coloqué la cédula de identidad del enfermo, el nombre del enfermo, el tema, la enfermedad, el código del tratamiento, el medicamento, la cantidad de pastillas, el código del doctor, el nombre del doctor, la terapia. Todos estos atributos estaban allí, ¿ok? Pero ahorita hay que colocarlos en la relación universal, ¿ok? Y a partir de aquí, entonces ustedes van a aplicar el proceso de normalización, ¿ok? ¿Me siguieron la idea? Sí. ¿Ok? No lo voy a hacer porque la idea es que lo hagamos con calma, entonces para la otra clase. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces yo les voy a colocar el enunciado, ¿ok? Para que lo hagamos en la próxima clase y ustedes lo sacan. Les voy a quitar la relación universal, aunque bueno, tienen la grabación, pero ustedes deberían sacarla ustedes para hacer un proceso de normalización en base a ese ejemplo. ¿Ok? Y les voy a colocar otro enunciado también. Les voy a mandar 2 enunciados para que lo podamos hacer en la próxima clase. ¿Ok? Que es otro ejercicio por allí que no, ahorita no recuerdo.